Muy buenas noches a todos, bienvenidos a la noche de 24, bienvenidos a MMC, ya estamos arrancando con todo. En un ratito vamos a analizar con Fausto Espotorno qué está pasando con el plan platita o plan bolsillo que está lanzando muy aceleradamente contrarreloj el ministro de Economía candidato, Sergio Massa. Uno ya contabiliza alrededor de 20 medidas en las últimas 2 semanas, desde el bono para los jubilados, el adicional de las compras sin IVA o con reintegro del IVA para trabajadores de 700.000 pesos, el bono de 60.000 pesos para trabajadores privados adicional al del sector público, la eliminación de la 4ª categoría del impuesto a las ganancias de manera inmediata para aquellos trabajadores en relación de dependencia que ganan hasta 1,5 millones de pesos de bolsillo, y así podemos seguir sumando. Hay una catarata, efectivamente, de medidas que evidentemente el ministro de Economía candidato toma después de que se saca el lazo del FMI. Porque si uno ve lo que ha ocurrido en los últimos 12 meses, hasta julio, 12 meses ininterrumpidos, desde que asume Sergio Massa el año pasado, en agosto, el Ministerio de Economía, eran 12 meses consecutivos de caída del gasto en términos reales, es decir, de ajuste en términos reales de la mayoría de las partidas del sector público nacional. Entre ellas, todo el gasto previsional, planes sociales, transferencias a provincias. Son 12 meses consecutivos de caída en términos reales. Y esto no es opinión, es dato. Es el dato de la Oficina de Presupuesto del Congreso. Ayúdenme porque lo quiero mostrar visualmente, no voy a ir punto por punto. Si uno ve todas las barritas, esto está al revés. Bueno, está al revés, ¿no? Va de acá para acá. Todo esto que son barritas para abajo es el gasto público. Ya el año pasado, cayendo en el segundo semestre, cuando asume Sergio Massa, 19,5% en términos reales. El gasto público, todos los meses con caídas muy fuertes, por debajo de la inflación. No sé si se ven estas barritas, porque están muy claritas. Y en los primeros 8 meses del año, otra caída del 6,8% en términos reales del gasto público. Todas barritas para abajo. Es la Oficina de Presupuesto del Congreso. Son los datos oficiales en base a los datos del Ministerio de Economía. Claro, Massa llegó y tuvo que ajustar lo que había sido la expansión fiscal de Guzmán. En el primer semestre del 2022, el gasto público crece 12 puntos arriba de la inflación, 12 puntos en términos reales. Y después empieza un ajuste ininterrumpido. Pongámosle, porque no se ve acá en la pantalla, no lo estoy viendo bien, que se vea. Ahí se ve bien, perfecto. 12 meses de caída, esto se llama ajuste en términos reales del gasto público. Esto se frena a partir de julio y agosto sube un poquito y empieza a subir fuerte ahora en septiembre. Pero esto ocurre después de que efectivamente el FMI envía el último desembolso de 7.500 millones de dólares para compensar lo que la Argentina ya le había pagado en la primera parte del año. Entonces, sacándose ese lazo del control del FMI, el gobierno se ha puesto en una carrera de tratar de poner plata en los bolsillos, mínimamente pesos, que antes venía ajustando de los bolsillos de todos los argentinos, a ver si se los puede poner rápidamente en estos 2 meses, entre septiembre y octubre. De hecho, fíjense la placa siguiente, el cálculo que hace la Oficina de Presupuesto del Congreso, que es un organismo muy serio, donde se miden las estadísticas, muestra que en el último año, en términos constantes, reales, los gastos primarios caen 1,3 billones de pesos en términos constantes. Es decir, que en términos constantes, el sector público nacional, que tiene la recaudación atada a la inflación, se ahorra de gastar más de 1 billón de pesos. Bueno, ¿cuál es el cálculo de lo que va a volcar en estos 2 meses el Ministerio de Economía en los bolsillos para tratar de sustentar mínimamente el consumo y repuntar desde el punto de vista electoral? Más o menos esa cifra. Este es el cálculo del economista Amílcar Collante, 1,2 billones de pesos. La medida más fuerte es la que se implementa a partir de hoy, que es
el compre sin IVA, ¿no? El reintegro del IVA, el 21%, para todo tipo de producto, no solamente la canasta alimentaria. Va a contar Claudio Slotnick cómo se instrumenta eso, ¿no? Dicho de otra manera, el gobierno tuvo que comerse 12 meses consecutivos de ajuste del gasto público en términos reales para que no se les desbande todo en términos económicos, y aún así la inflación no dejó de acelerarse. Después de la elección tuvo que devaluar 20% y pasó a otro régimen inflacionario. Es decir, pues la inflación venía entre el 6 y el 7% mensual y saltamos al 12% mensual. Todas las tasas arriba del 10% mensual o del 10% mensual da arriba de 200% anual. 10% mensual es 209% anual de inflación. O sea que pasamos a un régimen inflacionario totalmente distinto. Muchísimo peor del que veníamos anteriormente, que era un régimen inflacionario donde estamos discutiendo si la inflación era 120%, 110%, 115%. Ahora estamos en un régimen inflacionario totalmente distinto. En ese escenario es que el Ministerio de Economía dice perdido por perdido, en una situación desesperante desde el punto de vista electoral para el oficialismo, pero también de los bolsillos, todo licuado por la inflación, que se acelera, insisto, se duplica después de la devaluación, pasa a otro régimen inflacionario, bueno, empieza a poner plata por todo lado. Y ver si eso puede de alguna manera moderar la caída del consumo y mejorar las expectativas electorales del oficialismo. Ya vamos a hablar con Fausto Potorno si esto tiene además una segunda ronda, que es la nueva presión sobre la inflación y sobre el dólar. Pero contá, Claudio, bueno, la medida que se instrumenta a partir de hoy, que es la devolución, algunos dicen devolución del 21% del IVA, en realidad es directamente un reintegro del 21% que se le hace a aquellos trabajadores que tengan sueldos de hasta 700.000 pesos o ingresos hasta 700.000 pesos, ¿no? Porque todo parece indicar que la AFIP no va a tener mucha capacidad para detectar efectivamente si hay reintegro o no del IVA, y lo que va a hacer es un reembolso del 21% de las compras con hasta 18.000 pesos mensuales de reintegro. ¿Para quiénes, Claudio? ¿Y cómo se instrumenta a partir de hoy? Bueno, justamente hoy arrancó temprano en los principales comercios. Ahora vamos a decir bien, digamos, qué es lo que te devuelven y qué no. Punto número uno, ¿a quiénes pueden obtener este beneficio? Bueno, los trabajadores en relación de dependencia hasta 708.000 pesos, pero bruto. El salario bolsillo es alrededor de 587.000 pesos. Y quienes tienen pluriempleo, bueno, se suman, la AFIP suma el trabajo en relación de dependencia, más, por ejemplo, si alguien tiene monotributo, además, suman todos los ingresos. Si supera 587.000, no tiene este beneficio de reintegro o devolución del IVA. Los jubilados y pensionados hasta 6 mínimas, estos son unos 524.700 pesos. Todos los monotributistas puros, ahí digamos de cualquier categoría. Los beneficiarios de la asignación universal por hijo, por embarazo, empleadas de casas particulares. El tope de reintegro mensuales son 18.800 pesos. Y acá viene la cuestión, ¿qué compra devuelven o sobre qué compra se hace la devolución? Y bueno, sobre cualquier producto que se vendan en supermercados, comercios minoristas, autoservicios, exactamente, farmacias, para que te reintegren 18.800 pesos tenés que gastar más de 90.000 pesos. Obviamente alguien que tiene una UH está por debajo de eso, ¿no? ¿Cuánto está la UH? Y bueno, está 17.700, claro, más la asignación universal por... pero pongámosle 3 hijos de AUH, lo mismo no da eso, da 40.000 pesos, claro, 50.000 pesos. Se suman efectivamente, para que tengas el reintegro de 18.000 pesos, 18.800 mensual, vas a tener que gastar con débito arriba de los 90.000 pesos para poder tener ese reintegro. Ahí la AFIP, que no sé cómo hace para cruzar los datos y demás, va a tener que tener o un criterio restrictivo, y si tiene un criterio restrictivo, ¿para qué sirve la medida? Para nada. O un criterio permisivo, que es que todo el que gaste con tarjeta de débito se le reintegra y después se revisará si el cruzamiento de ingresos, si funciona, no funciona. Bueno, hay una manera, ahora vamos a ver la manera de chequear justamente, sí, antes de ir a hacer la compra, puede chequear si está ahí o no. A ver, ¿quiénes son en principio los excluidos? Bueno, cualquier persona que esté obligada a tributar bienes personales, salvo que esa obligación sea por vivienda única, pero cualquier persona que esté, según la AFIP,
digamos, tenga la responsabilidad de pagar bienes personales, queda fuera de esto, y también los autónomos, que después vamos a contar que hay en principio un plan que todavía no se conoce el detalle. Digamos, el gobierno dijo que esta semana se van a considerar nuevos o beneficios para los autónomos. La otra cuestión es cuándo se hace el reintegro. Para aquellas compras que se realizan desde la hora 0 hasta las 5 de la tarde, a las 24 horas, o sea, mañana, todas las compras que hoy se hicieron antes de las 5 de la tarde, mañana ya va a estar el reintegro en la cuenta bancaria. Después de las 5 de la tarde es a las 48 horas. Este 21% de la compra que se hizo es con tarjeta de débito y aquellas billeteras digitales, virtuales, que tengan una tarjeta de débito asociada a esa cuenta. Así que bueno, eso es digamos, arrancó hoy y mañana ya van a estar las primeras... Bueno, lo que hay que decir respecto a esto es que estamos en el día 18 de septiembre. Si todos los que usan tarjeta de débito siguen más o menos nuestros consejos, hoy no deberían tener casi nada en la cuenta, en la caja de ahorro. Es decir, claro, para poder usar con la tarjeta de débito, porque todos esos pesitos lo deben haber utilizado para cancelar las tarjetas de crédito en las primeras semanas del mes. Y en todo caso ahora están todos tarjeteando con la tarjeta de crédito. Y el que se quedó con unos pesitos en la caja de ahorro, bueno, ya a partir del número 20 del mes, en este rango de ingreso tiene muy poquito. Es decir, que es un sistema que va a funcionar plenamente a partir de los primeros días de octubre, cuando te depositan el sueldo. Porque insistimos con esto, no es conveniente con esta inflación usar la tarjeta de débito, no es conveniente. ¿Estoy equivocado en esto? Lo que es conveniente lo hemos explicado todo el tiempo. Porque si no estás financiando al comercio, al supermercado y demás. Le está dando pesos gratis cuando vos podés financiarlo con la tarjeta de crédito y pagarlo un mes después. Bueno, pero si hoy tiene la plata, sí le conviene... No. ¿Y si te van a hacer 21% de reintegro? Bueno, está bien. Te dan este incentivo para que uses el 21%, pero hasta ahora no había ningún incentivo. Es más, no te convenía usar la tarjeta de débito. Todo tarjeta de crédito. Por eso digo que lo lógico a esta altura del mes es que muy poca gente tenga el resto para usar la tarjeta de débito. Estén todos con la tarjeta de crédito, utilizando para tratar de sacarle al 12% de inflación. O si no, perdés plata. Dicho sea de paso, también el incentivo es la mitad, porque te reintegran el 21, pero vos estás adelantando los pesos, estás pagando al contado, que es el pago de débito. Tenemos el link para, digamos, para saber cómo chequear antes de hacer la compra si te van a hacer el reintegro o no. Que se pone directamente, ahí lo tenés, el QUIL o quit de la persona, bueno, directamente hace clic y ahí sale. En la página de la AFIP. Claro, si está con posibilidad de adherir al beneficio o si sale al rebotado. Entonces, si dice que no puede tener beneficio, dice usted no puede recibir beneficio porque, bueno, supera el ingreso que comentábamos, de 708.000 pesos brutos o, bueno, o paga bienes personales. Tenemos a Guillermo Murphy en el móvil. Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Maxi, estamos en Constitución para ver, bueno, efectivamente, si la gente está usando este plan compre sin IVA, si usa la tarjeta de débito, perdón, y para qué lo usa. Hola, ¿tenés tarjeta de débito? Sí, tengo. Bueno, ¿vas a usar ahora que hoy comenzó este plan compre sin IVA? Y vamos a aplicar, sí. La verdad que es un ahorro, Lo necesitamos. ¿Para comprar comida usás la de débito u otra cosa? Sí, mayormente comida, sí, alimentos. Todo lo que es alimentos, las cosas del día a día. Claro. Sí. Así que bueno, esperemos que esto ayude un poco más. Es un reembolso, ¿no? Es un reembolso, es una ayuda que no viene mal. Bueno, vamos a seguir hablando acá con la gente. A ver, ¿tenés tarjeta de débito? Sí. Bueno, ¿vas a usar el plan compre sin IVA? No lo conozco, no sabía. ¿No sabías? ¿Que te van a reembolsar el 21% de compra de alimentos? No estaba al tanto, Bueno, ¿vos estabas al tanto? No, yo ni idea. ¿No tenés tarjeta de débito? No. ¿No? ¿Todo efectivo? Sí. Bueno, muy bien, usa efectivo. A ver la señora, ¿qué tal, cómo le va? ¿Tiene tarjeta de débito, señora? Sí. ¿La va a usar
para comprar alimentos ahora con este nuevo plan del reembolso del 21? Hace rato que la vengo usando. ¿Sí? ¿Y sí? ¿Solo para alimentos? No, para todo. La débito la uso para todo. No hay otra. ¿La va a usar para este plan, para comprar alimentos y que le reembolsen el 21%? Mira, la voy a usar como siempre. No sé si me van a dar el 21 o lo que me van a dar, pero la necesito usar. Guillermo, Es lo que hay. a ver, No sé si porque será efectivo, no sé si será bueno, había si reintegro será- para los jubilados, ¿no? ¿De Claro, Sí, cuánto Maxi. era? Y la última actualización había sido de 18.000 pesos, ahora Claro. es una de 18.800, pero, digamos, por eso te digo, la última actualización había sido hasta... Pero ya venían los jubilados con Sí. un reintegro de Sí, IVA. sí, ¿Era sí, el ya reintegro sé. del 21% o del 10,5%? No, era una parte del IVA, no el 21%, también con un tope. Era el 15%, era el 15% del IVA, el 15%. Está bien, ya venían con ese reintegro. Claro. Eso También creo con que un tope. de hace 2 años vienen, desde la época No, más de también. la pandemia, digamos, Sí, vienen sí, con más esos reintegros, también, lo cual sí. llevó a que muchos jubilados ya estén usando la tarjeta de débito. Claro. Sí, era el 15%. Ahora, esto no se suma, digamos. Ahora los jubilados No, están con este Le mismo dan reintegro del 21 hasta 18.800 pesos. 18.800, sí. No es que se suman los beneficios. Perfecto. Bueno, Fausto, te sumo acá, digamos, ¿cómo estás viendo, digamos, el plan platito, el plan, algunos dicen moneditas, otros dicen el plan bolsillo, tratando de poner algunos pesitos en el bolsillo y sobre todo el capítulo de baja de impuestos, ¿no? Que parece que ahí hay una jugada electoral porque la oposición venía pidiendo baja de impuestos y demás, salió a cruzar fuerte Juntos por el Cambio. Milei no dijo nada respecto a eso porque es una bandera de Milei la eliminación o la baja de impuestos. A ver, lo que pasa es que todo lo que sucedió desde, digamos, de las PASO para acá es todo confuso desde el punto de vista del programa económico. Vos tuviste primero una devaluación que no tuvo mucho sentido porque así como devaluó, los precios saltaron. No es que había un programa cambiario que achicara la brecha o nada. Fue una devaluación que solamente generó suba de precios, suba del tipo de cambio libre, eso, sin sentido. El efecto posterior de esto es estos aumentos de gastos para tratar de compensar la devaluación en parte, y en parte porque vienen las elecciones, justamente. Antes de la devaluación habías aumentado el impuesto país para cumplir con la meta de déficit fiscal y básicamente todo lo que vas a recaudar por el impuesto país de acá a fin de año, o desde que se puso hasta fin de año, te lo vas a gastar en este programa, o sea, más o menos a los 0,8 puntos del PBI. Entonces, sí, bueno, es cierto que había subido el impuesto país, con lo cual ahí le encontrás parte de financiamiento, aunque hay déficit fiscal, o sea que Sí, lo vas a tener la financiación última es emisión monetaria. sí, va a ser última, pero la idea era achicar el financiamiento monetario. Al final no achicaste el financiamiento monetario, cobraste el impuesto país, lo vas a gastar. O sea, no tiene consistencia la política económica últimamente. Es todo parche, error y parchear, etc. O sea que yo no le veo una consistencia seria a este programa económico. Más allá, o sea, si no están las elecciones en el medio, no se entiende por qué estás haciendo todas estas cosas. No se entendió la devaluación, no se entendió ahora las medidas posteriores, no se entiende el impuesto país antes, no hay una consistencia en la política económica. Y el resultado de esto es que vas a tener el mismo déficit fiscal que tenías previo a la suba de impuesto país, o más, no sé, vamos a terminar, si es que terminaron las medidas, por ahí no terminaron. Mismo atraso cambiario, es decir, Mismo atraso la devaluación cambiario. te la comió la inflación. La devaluación te la comió la inflación y ahora todos más enojados, digamos. Ese es el resultado final. Entonces, no sé cuál fue La pregunta la ahí impronta de es, eso. todo esto te puede servir en el corto plazo si no volvés a una devaluación, con una disparada de la brecha y demás. Vos que ahí hay condiciones, está ayudando mucho el Soja 4 Sí. para estabilizar la brecha y para que el Banco Central recupere reservas, recupere dólares, con los cuales en todo caso intervenir en octubre, cuando nuevamente va a haber la dolarización típica antes de las elecciones. ¿Vos ves que ahí, en esa pulseada, el gobierno tiene por lo menos chance de mantener 2 meses, septiembre y octubre, este status quo? Tal vez, digamos, esos dólares adicionales que sacaste entre la devaluación, congelar el tipo de cambio, el Soja 4, etcétera, ese tal vez fue la única ganancia de todo esto, ¿no? De poder acumular o adelantar algunos dólares, porque no es que tenés más dólares que antes. O sea, el problema es que Argentina trae una sequía, o sea que la cantidad de dólares que iban a entrar por exportaciones son los mismos, y vos lo único que estás haciendo es tratando de adelantarlos. Esa tal vez es la única ganancia que tiene el gobierno. Ahora, en materia de inflación sí es cierto que ahora nosotros medimos la segunda semana de septiembre. Si bien en septiembre te da una inflación como del 12% otra vez,
Sí es cierto que la segunda semana de septiembre ya desaceleró. Se desaceleró la inflación respecto al pico de la tercera semana de agosto. Claro, fue 1%, más o menos la misma inflación que venías teniendo antes. Es decir, después de la devaluación del 14 de agosto tuviste el fogonazo inflacionario mayor. Sí. Y eso... Septiembre, la primera semana arrastró todo, porque acuérdate que el fogonazo de la segunda quincena de agosto se arrastró hasta septiembre, hasta la primera semana de septiembre, y la segunda semana de agosto empezó a aflojar. Igual y estamos alimentos hablando... también desacelera, como porque Sí. digamos, vos tenés distintos servicios que el gobierno, digamos, están regulados y congeló o acordó. En alimentos también hay una... Sí, también. A ver, estamos hablando de una inflación de 1% semanal. Es una enormidad igual, ¿no? Pero bueno, no es la que tuviste de 4 o 5% semanal las últimas semanas, ¿no? Entonces, yo creo que la estrategia de mantener el tipo de cambio, eso va a aflojar un poquito hasta octubre. Es decir, el gobierno reconoce que va a tener una inflación también muy alta en septiembre. Septiembre va a dar alto. Que septiembre va a dar, que puede dar entre 10, más menos 1, puede dar 11, puede dar Yo te voy a dar el un dato. poquito menos de 10. La primera quincena de septiembre ya acumula 10% de inflación en la núcleo. Y 9, O sea que te puede dar nuevamente 12. el 9,1 la total. Claro. La total puede estar dando 12. Y septiembre y octubre, si no vuelven a devaluar o no se dispara la brecha cambiaria, puede estar un poquito por debajo. Del 10 ese. Yo creo que octubre va a estar por debajo del 10. Ya. Bueno, y después, Después, ¿qué pasa en noviembre, en diciembre? Cuando se descongelen todos los precios, incluido el dólar. Claro, lo que pasa es que todo el mundo dice, pará, pero este es el problema de octubre que a mí no me termina de cerrar. Si vos sabés que después das paso hubo una devaluación, todo el mundo va a calcular que después de la elección Y van a empezar a remarcar. Y van a anticiparte. Entonces, por más que la inflación empiece a bajar en octubre porque el dólar está más sostenido todo el mundo va a empezar a anticipar una suba del tipo de cambio, ¿no? Y después te queda diciembre, con cambio de gobierno posiblemente y otras medidas. Meto en este contexto la discusión está Raúl Timerman respecto a qué está pasando con los votantes en este momento, que tienen en la cabeza los votantes argentinos. Y en un ratito vamos a analizar con Javier Calvo lo que ha pasado en el día de ayer en Chaco, que es la sexta derrota consecutiva del peronismo en elecciones provinciales. Atención, sexta, ¿no? ¿Sexta? Sí, no sé si son consecutivas, pero es la sexta provincia donde el peronismo gobernaba y deja de gobernar. Sí, y además una provincia muy emblemática como Chaco. Totalmente, venía con gobernando Capitanich, ¿no? Que en su momento era un presidenciable. en los últimos 16 años. Fíjense un poquito estos datos de la consultora de Gila Bilger y Raúl Timerman. Me parece muy interesante respecto a qué tiene el votante argentino en este momento en la cabeza, ¿no? Además de la inflación. Y qué hay detrás del voto a Milei. Es muy interesante porque la primera placa, a ver si la podemos mostrar, rápidamente resumo y en todo caso después una explicación, ¿no? Principal responsable de la crisis, los políticos, 76%. Este discurso, bueno, los empresarios que remarcan, el Fondo Monetario y demás, los políticos. Efectivamente, 3 de cada 4 dicen los políticos los principales responsables de la crisis. Después le preguntan, ¿eficiencia del Estado argentino? De nuevo, 75% dice es ineficiente, ¿no? El Estado argentino no es eficiente, es ineficiente. 77%. Cuando le preguntan por qué la ineficiencia del Estado argentino, ahí me llamó la atención, porque mayormente la corrupción de los políticos, ¿no? Y después, de nuevo, los políticos, esto y lo otro. El tema de la dimensión del Estado está más atrás, digamos, ¿no? Pero primero la responsabilidad de los políticos que manejan mal la cosa. Cuando le preguntan percepción de privilegios en la política argentina, bueno, de nuevo, el 90% dice sí. Los políticos de Argentina tienen privilegio, la casta de Milei. Sí, está todo en orientación a Milei. Todo en orientación al escenario ideal para Javier Milei en este momento. Fíjense, privilegio de los políticos argentinos, ¿no? A ver si se ve ahí respecto a cuáles son esos privilegios. Bueno, los típicos, ¿no? Es la placa siguiente. Que nombran a los parientes, que ponen a familiares y amigos en rangos políticos, tienen sueldos altos y no tienen el riesgo de ser despedidos, tienen impunidad en la justicia, bueno, y así, ¿no? Lo que es el sentido común de la gente respecto a los políticos. Yo estoy laburando, no llego a fin de mes, encima me pueden despedir, todo eso no le pasa a los políticos. Y encima si tienen algún problema judicial,
manejan los hilos del Poder Judicial. Esos son los privilegios de la política. Estamos analizando la encuesta de Gila Bilger y Raúl Timerman, orientado, digamos, a qué tienen en la cabeza los argentinos a la hora de votar. Y hago un punto ahí para después ir al caso Milei, ¿no? Respecto a las ideas de Milei y lo que está hoy en discusión. Es un escenario ideal para un outsider como Milei que tiene dos conceptos claros. La casta, no se puede hacer cosas distintas con lo mismo de siempre, el eslogan ese que ha puesto en su nuevo spot electoral. Es decir, son los políticos los responsables de la crisis. Si construimos con otra gente, vamos a salir de la crisis. Y la receta mágica de la dolarización. Con la dolarización se acaba la inflación, vuelan los salarios. Una versión 4.0 del salariazo de Menem del 89. Así es. Bueno, vos empezaste, digamos, con el tema de la democracia, los políticos. Antes preguntamos si 40 años de democracia, la democracia era bien vista. Y sí, es bien vista por el 70%. Pero cuando le preguntás si la democracia está en crisis, el 67% te dice que está en crisis. Y cuando preguntás por los responsables de la crisis, ahí aparecen los políticos. La casta aparece con el vacunatorio VIP y la foto de Olivos. Digamos, ese es el detonante. Puntapié inicial. La gota que rebalsa el vaso. Surgimiento de Milei. Anticuarentena, cuando el gobierno es cuarentena, 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 restricciones, restricciones, restricciones. Y vos te estás en contra de eso y de pronto te aparece el vacunatorio VIP. Entonces, restricciones para todos, no. La foto de Olivos, restricciones. Los funcionarios que vuelven del exterior no hacen cuarentena. Entonces no hay restricciones. Y ahí aparece Milei. Milei no existía. El día que Alberto Fernández gana con el 48%, Milei no existía. Milei empieza a existir a partir de la cuarentena, del ponerse en contra de eso. Y vos fijate que hubo otra figura que se puso en contra y sin embargo no consiguió remontar. ¿Por qué? Porque había fracasado antes, que fue Mauricio Macri. Hubo una frase muy paradigmática de Mauricio Macri que fue que se muera el que se tiene que morir. Esa era la síntesis de cómo había que tratar el COVID. Siguió de largo. No pasó. Milei sí. Milei quedó. Espérame que ahora voy a volver un poquito a lo que dicen también los focus group de Milei respecto a las ideas de Milei, porque parece que la gente lo vota, pero aún los que lo votan, algunas ideas dicen, esas son delirios, no pasa nada, lo dicen en la campaña y digamos, eso no estamos de acuerdo, pero lo votamos igual, porque nos importa el eje de lo que está proponiendo, que es esto, no se puede tener resultados distintos con lo mismo de siempre, es decir, vamos contra la casta y tengo una receta mágica contra el problema económico que se llama dolarización. Espera un segundo porque está Jaime Durán Barba. Gracias, Durán Barba, muy amable de atendernos. Hola Maxi, buenas tardes. Bueno, qué lío que armó Durán Barba cuando salió a decir que no le gustaba la campaña de Patricia Bullrich y que veía que así como estaba, quedaba tercero Patricia Bullrich en la elección. ¿Sigue pensando, digamos, ese análisis? ¿Por qué? Me gustaría un poquito profundizar sobre ese punto donde usted veía eventualmente en el balotaje a Massa y a Milei. Yo no soy partidario de nadie, ni hago campaña por nadie, ni trabajo para nadie. Soy un intelectual que estudia la comunicación política desde toda la vida, en todos los países, no solo en Argentina, sino en varios en los cuales puedo aplicar encuestas, focus, discutir con líderes políticos, con intelectuales, con universidades. Mi vida es la academia. ¿Qué es lo que pasa con Milei? Lo mismo que pasó con Boric, con Castillo, con Lasso, con Petro, con Bolsonaro, con Trump. Hay una sociedad en colapso, que es la democracia representativa. Y eso tiene que ver no con que en un sitio hubo pandemia, en otro sitio se murieron los caballos, en otro sitio Boric se trepaba a las ramas de los árboles para dar discursos. No, esas son anécdotas. Pasa que colapsó la sociedad como la concebíamos, por decirte algo,
Antes había políticos que decían hay que caminar el país para hacer campaña. Se compraban cajones de zapatos y así hacían la campaña. El señor Milei hace 2 días logró 90 millones de seguidores en Japón sin recorrer Japón. Es distinto. Antes escribían programas que tampoco nadie leía, pero creían que leían programas. Nadie lee un programa. Si vos haces una encuesta en Argentina, en Chile, en Brasil, en Estados Unidos, en cualquier sitio, no leen los programas ni el 1% de los electores. Y los que leen, leen solo para jorobar, para ver qué idiotez dice el candidato y jorobarle. Entonces, hacer propaganda, hacer una campaña así es absurdo. Hay que comprender un nuevo mundo que es distinto. Es algo que Ray Kurzweil, el gran profeta del futuro, dijo en el libro La singularidad está entre nosotros. Hay un cambio descomunal que ya se produjo y que la mayoría de los políticos y la mayoría de personas mayores de 50 años no logran entender que existe. Ahora, Durán Barba, a mí lo que me ha sorprendido de esta elección, y me parece que fue la gran sorpresa, además de Milei, es el hecho de que en el 2021, con una situación bastante mejor de la actual en la economía argentina, en términos de inflación, nivel de actividad, todos los indicadores, en ese momento, Juntos por el Cambio saca arriba del 41%, ¿no? Y está muy cerca de ganar en primera vuelta si hubiese sido una elección presidencial. Y a partir de ahí empieza toda una discusión dentro de Juntos por el Cambio quién va a ser el próximo presidente. Y la novedad es que en la última elección, además de salir primero Milei, Juntos por el Cambio saca 0,7%, es decir, 7 décimas más que un gobierno estallado. Porque digámoslo con todas letras, un gobierno que tiene estos niveles de inflación, que está con devaluación tras devaluación, con crisis económica, con un FMI que lo obliga a devaluar al día siguiente de la elección, está estallado. Y Juntos por el Cambio, que era la principal oposición, con todo el aparato político de Larreta en la ciudad de Buenos Aires, con gobernadores en las provincias, con bloque mayoritario en diputados, con una cantidad muy importante de senadores, estaban discutiendo si iban a tener mayoría en las 2 cámaras. Y sacan 7 décimas más que un gobierno estallado. ¿Qué pasó? Yo haría la pregunta al revés. La realidad es distinta a la que suponemos los intelectuales y los periodistas. O sea, si el gobierno está sacando 1/3 de la votación, algo está pasando. No es que hay 1/3 de estúpidos en el país, no. Hay 1/3 de personas que votan creyendo en ciertas cosas y recibiendo ciertos beneficios. Yo tuve la enorme fortuna de conversar largamente con Åke Vedin, el ideólogo de la izquierda sueca, hace muchos años, cuando existía el muro de Berlín. Åke decía el capitalismo es una porquería y quiere al comunismo. Le dije, profesor, ¿y usted cree entonces que hay que ir a una sociedad como la soviética? Dijo, no sea bobo, pues. El muro de Berlín no se hizo para impedir que los esclavos del capitalismo fuguen al paraíso socialista, sino para impedir que los que viven en el paraíso no fuguen a la esclavitud capitalista. ¿Cuándo ha visto usted que hay miles de norteamericanos que se lanzan para cruzar a nado el Caribe para ir a Cuba? Nunca, ¿no es cierto? No. ¿Y cuándo ha visto cubanos que huyen a Estados Unidos? Hay bastantes. Siempre hay que ver de dónde va la gente a dónde para saber en dónde están las cosas mejor. Si aplicamos esa lógica, bueno, Åke era uno de los grandes genios que había conocido en mi vida, un intelectual maravilloso. La seguí aplicando el resto de mi vida. Si uno se pregunta, como ha dicho el líder de la izquierda ecuatoriana, Correa, que una sociedad ideal es la venezolana, uno se pregunta, ¿y cuántos venezolanos encuentra usted en América Latina huyendo del hambre? 4 millones. ¿Cuántos latinoamericanos van desesperadamente a vivir en Venezuela? Ni uno. Sí. Algo debería hacernos pensar sobre Argentina. ¿Cuántos millones de vecinos bolivianos, peruanos, etcétera, vienen a Argentina? Sí, sí. Y una cantidad grande además de venezolanos, vienen a la Argentina a usar el sistema público de salud, el sistema educativo gratuito, las universidades. Es decir, la Argentina en ese aspecto brinda servicios gratuitos que no brinda ningún país de Latinoamérica. Y también da subsidios.
Entonces hay millones de pobres, paraguayos, bolivianos, venezolanos, etcétera, excepto ecuatorianos, pues los ecuatorianos están dolarizados y usted no encuentra villas de ecuatorianos de ningún sitio de América. Los ecuatorianos están más cerca de Estados Unidos, se van a Estados Unidos. Pero pocos. No hay villas de ecuatorianos. Los ecuatorianos que van a Argentina van a estudiar en la universidad, no a las villas. Pero, ¿cuántas villas hay de argentinos de Argentina? No hay. Algo les da Argentina, lo que usted menciona, salud, educación, subsidios, lo que sea, que hace que vivan menos mal que en otros países. Y es un dato de la realidad. Por eso hay tanta gente votando por el gobierno. Yo creo que hay que ver todos los datos objetivamente, ese es uno. Otro, lo que pasó con Juntos por el Cambio, yo colaboré con Juntos por el Cambio mucho tiempo, estimo muchísimo a la mayor parte de sus dirigentes, me caen súper bien. Debo confesar que he vivido en muchos países, más que en ningún otro en Argentina, pero no he conocido otro partido en el que haya tan poca gente después de envuelta en problemas de negociados o cosas por decir. Conozco a mucha gente de Juntos por el Cambio, los visito en sus casas y sus casas siguen siendo tan pobres o ricas como eran hace 20 años. Es hermoso. Hay mucha gente interesante, pero perdimos una cosa importante. Cuando Macri saltaba el bache en el 2005 era la novedad. Cuando repartíamos globitos, todo el mundo nos insultaba y eso es buenísimo. Mi maestro Manuel Moray Araujo, con quien me formé en Argentina cuando era pibe, decía, tiene este libro espectacular, El poder de la conversación. Si usted logra que la gente converse sobre su campaña va bien. Si la gente se aburre con su campaña, se va a hundir. Milei lo que logra es que todo el mundo hable de Milei, efectivamente. Todos los días, Maxi. O sea, me decía el otro día un psiquiatra, que en las sesiones van los pacientes y hablan de Milei. En la sesión con el psiquiatra. No de la madre, sino de Milei. No, exactamente. La semana pasada yo fui a Puerto Madryn a dar una conferencia al IAF, a este grupo de empresarios. Y, bueno, soy conocido gracias a la bondad de los periodistas que me entrevistan tanto. Sí. Debo haberme tomado por lo menos unas 80 selfies en Aeroparque, en el aeropuerto de Puerto Madryn, en el seminario. No menos de unas 80 o 100 personas se me acercaron a decirme, oye, Durán Barba. La pregunta, ¿cuál era? ¿Cuál es el gabinete de Patricia? No. ¿Cuál es el programa de Patricia? No. ¿Crees o no que Milei gane en la primera vuelta? Esa es la pregunta. Y eso te decía también mucha gente que odiaba a Milei. Sí. Para decirte que lo que pasa es que produce conversación. A ver, un segundito, lo voy a sumar a Javier Calvo. Entre paréntesis, Macri hace rato que dejó la política, ¿no? Su amigo Mauricio Macri. Dejó la política moderna y tiene está muy bajo la influencia de Mario Vargas Llosa, que es un novelista maravilloso al que le ha ido muy mal en la política. Está bien. Pero hace rato que se desentendió de la suerte de Juntos por el Cambio. Entiendo que no. Le veo haciendo campaña y publicó un libro en el que anunciaba que ingresaba al segundo tiempo, ¿no? Sí, pero parece que se quedó en el túnel del estadio. Los estadios se han vuelto complicados con la revolución industrial. Encontrar la salida a la cancha es difícil. Sí. Uno se mete al túnel y no sabe a dónde sale. Jaime, le quería preguntar, porque a raíz de sus críticas renovadas a la campaña de Patricia Bullrich, a la que él tildó de masoquista, porque alguien que propicia el ajuste, usted no conoció nunca a nadie que ganara una elección propiciando el ajuste, y sobre todo este tema de que va a quedar tercera, se lo endilgaban a usted como un acto de despecho por haber asesorado, aconsejado a Horacio Rodríguez Larreta en la campaña para las PASO y haber sido derrotado. ¿Es tan así? No tiene ni pies ni cabeza eso. Estimo muchísimo a Horacio. Me habría gustado que sea candidato. Creo que su posición de buscar una salida más negociada en Argentina es buena. Estimo también a Patricia, pero no he trabajado con Horacio, ni trabajo con nadie desde hace rato. Acabo de cumplir 77 años, me siento tremendamente joven. Son mis 77 primeros años y estoy disfrutando enormemente de mi trabajo académico. Viajo 3 veces por mes a las principales universidades del mundo. No estoy trabajando en ninguna campaña. Estoy en una etapa de mi vida absolutamente feliz.
he descubierto que a los 77 años uno puede sentirse más joven que a los 30 y estoy tomando cursos de astrofísica porque me apasiona el tema. Le hago la última, Durán Barba. Uno tiene la impresión, si uno ve el fenómeno Trump, que descolocó, se apoderó del Partido Republicano, ¿no? Pero era el gran partido, el gran viejo partido de los Estados Unidos, digamos, ¿no? Old Party. Exactamente. Bolsonaro diluyó a la derecha en Brasil. De hecho, los que quedaron y huyeron, digamos, de las estructuras orgánicas tuvieron que refugiarse con Lula para sacarlo a Bolsonaro. Uno tiene la impresión de que Milei, más allá de que está muy cerca de poder ganar la elección, va a terminar dinamitando a Juntos por el Cambio. Porque esa representación política de centro-derecha, termina ocupándola Milei. No Juntos por el Cambio, a la Argentina. A la Argentina. Claro, el mundo se está desmoronando. Ha mencionado usted a dos líderes que me son enormemente antipáticos, Trump y Bolsonaro. Yo trabajo en una universidad norteamericana, vivo parcialmente en Washington, y en la universidad en la que yo trabajo, el 70% somos demócratas y hay un 30% de republicanos. Todos los republicanos están contra Trump, todos. Pertenecen al Lincoln Project, que es un grupo de republicanos que lucha contra Trump. Porque dicen que Trump no es republicano. Es un loco, dicen este tipo. En la campaña de Trump, en la primera frente a Hillary Clinton, con quien yo simpatizaba muchísimo, escribí un largo ensayo. En ese tiempo Mauricio Macri era presidente y se llevaba bien con Obama, que fue traducido y terminó en manos de Obama, anunciando que Trump iba a ganar las elecciones. La publiqué en la revista Noticias 3 meses antes de las elecciones norteamericanas. En mi facultad todo el mundo se rió. Dijo, me creen argentinos, los argentinos no entienden Estados Unidos. ¿Cómo es tan bruto de pensar que Trump va a ganar? Es imposible. Y ganó. No digo yo en mis artículos lo que me gustaría que pase. Para mí, Trump era una persona absolutamente antipática y Hillary es, en mi criterio, la persona que habría sido la mejor presidente de Estados Unidos después de Obama. Para usted, Milei, pero no digo lo que me gusta. Hoy está diciendo lo mismo para Milei. ¿Lo ve posicionado, ya sea en primera vuelta o en un balotaje con Massa para ganar la elección? A ver, está muy bien posicionado, lo que no significa que ya ha ganado. Si hacen bien las cosas, los de Juntos por el Cambio todavía podrían ganar. Si hace bien las cosas Massa, que está respaldado por el partido clientelar más poderoso de América Latina, que tiene más plata, más ñoquis, más... Puede ganar también si hace bien la campaña. Pero que está mejor posicionado Milei es evidente. Porque, por lo mismo que decía mi maestro Mora y Araujo, porque si alguien produce conversación en Argentina es Javier Milei. Bien. Durán Barba, gracias, muy amable como siempre. Un gran gusto, Maxi. Siempre ha sido tu noticiero que es tan interesante. Bueno, gracias. Ahí estaba Durán Barba, siempre muy polémico. Sí, pero muy interesante escucharlo, sobre todo porque ha sido el constructor de gran parte del esquema de Juntos por el Cambio. Así es. Algunos dicen que, bueno, después no estaba para gobernar, digamos. Que se quedaron con los eslogans de campaña y que había que gobernar de otra manera, ¿no? Déjame acotar algo. Sí. Vos fijate, él no lo dijo ahora, pero en algún momento dijo que la interna feroz de un año en Juntos por el Cambio atentó contra la posibilidad de que Juntos por el Cambio sea el que gane. Esa interna atentó contra su posibilidad de ganar. Esa interna se repite en la provincia de Buenos Aires entre Grindetti y Píparo, la interna del antikirchnerismo, y se repite a nivel nacional entre Patricia Bullrich y Milei, la interna del antikirchnerismo. Y esa interna también los puede debilitar, y no es imposible que llegado al balotaje gane Massa y sea el próximo presidente. Esa es una cosa que hay que mirar, cómo esas internas debilitan. Lo otro que creo que es interesante, él hizo mención a un libro que se los recomiendo a todos, El Poder de la Conversación. Es un libro de Manolo Mora y Araujo, que él reconoce como su profesor, digamos, su docente. Es verdad lo que vos decís, solo se habla de Milei. Y te voy a contar una experiencia hermosa. Después de eso que vos tenés ahí, vos sabés que
a Milei lo votó gente que antes votó a Alberto y a Milei lo votó gente que antes votó a Macri. Entonces hicimos grupos mixtos de Milei que antes votaron a Alberto con gente que vota a Sergio Massa hoy, para ver la conversación entre gente que tuvo un ADN parecido. De Milei que antes votó a Mauricio Macri con gente que hoy vota a Patricia Bullrich, para ver la conversación. La conversación es, el que vota a Milei está contento, entusiasmado, orgulloso. Ganamos por 30, te dicen, cuando sacaron 30, no ganaron por 30. Pero son arrolladores en arrojar argumentos. Cuando los argumentos empiezan a ser rebatidos, aceptan. Sí, la dolarización no se va a poder hacer, pero no importa si se puede o no se puede. Yo creo en Milei. Hay una fe. Hay una creencia en el personaje, en Javier Milei. ¿Qué pasa con los votantes de Patricia Bullrich? Son más tímidos. Hubo una chica que tardó 1 hora en el grupo en decir yo voy a votar a Patricia Bullrich. Otra dijo, a mí me gusta Patricia Bullrich, me cuesta verla como presidenta, y se dejaban llevar por los argumentos de los votantes de Milei. Esa situación te puede explicar un poco el debilitamiento de Patricia Bullrich en intención de voto. ¿Qué pasaba con los de Sergio Massa y los de Milei que habían votado a Alberto? Los de Milei que habían votado a Alberto escuchaban los argumentos de los de Sergio Massa, pero les tiraban encima el hecho, bueno, ¿cómo van a hacer con la inflación si ustedes ahora gobiernan? Los de Sergio Massa estaban a la defensiva. Es un voto más defensivo. Totalmente. Es muy difícil ganar una elección si vos estás a la defensiva, tenés que salir a la ofensiva. Bueno, me interesaba, y ahora vamos a ir con el tema de Chaco, es completar con esto. Fíjense en la encuesta que hace Raúl Timerman con Sheila Wilker. Es muy interesante, ¿no? Acuerdo con las propuestas de Milei. Y uno ve ahí, en el acuerdo con las propuestas, eliminación del Ministerio de la Mujer, bueno, hay 61% de acuerdo. Tengo un problema para ver, eliminación de subsidios a las tarifas, bueno, ahí casi 49% de acuerdo. Es algo que todos dicen, bueno, hay que racionalizarlo, esto hay que hacerlo, pero del otro lado es el aumento tarifario, que cualquiera que llegue lo haría. Eliminación de empresas públicas, ahí baja, 45% de acuerdo. Baja, pero sacó igualmente 30 pesos. No, por eso. Sacó 30 Milei. Baja, pero es elevado. Hasta ahí hay un acompañamiento. Dolarización de la economía, bueno, al 40% de acuerdo. Va bajando en eliminación del Banco Central, ya 36% de acuerdo, ¿no? Un tercio de los votos. Y después hay un núcleo, digamos, de acuerdos respecto a lo que podría hacer Milei. Uno pondría, digamos, el límite acá, digamos, ¿no? Un acompañamiento para la dolarización, pero después el Banco Central ya empieza a hacer ruido. Y después hay una serie de medidas que directamente el propio votante de Milei rechaza, digamos, libre portación de armas, eliminación de la obra pública, total, digamos, tienen 20% de aprobación, es una minoría, ¿no? Eliminación de obligatoriedad de la educación pública, 12%. Es decir, el votante de Milei va por el trazo grueso, digamos, ¿no? Aunque algunas de las cosas que dice Milei o no le gustan o considera que es un invento de los medios, que Milei después se desdijo de esas cosas. O no las entiende. ¿Vos te creés que entienden que es eliminar el Banco Central? Cuando Milei dice vamos a quemar el Banco Central, la gente dice, el entusiasta votante de Milei dice vamos, quememos. Milei te invita a la aventura. Te voy a decir qué pasa con ese votante. Ese votante vio Macri como un fracaso. Ese votante vive a Alberto como un fracaso. 2 que fracasaron y 1 que todavía no estuvo. Y me dice, vamos a la selva, entremos a la selva. Y que termine como sea, bueno, me largo a la aventura. Con todo eso tiene el 30. Hoy es un poco más alto. Hoy está en el 34 Milei. Está en el 30 Sergio Massa y está en 26 Patricia Bullrich. Digamos, hoy primero se dieron vuelta Patricia y Sergio Massa, y segundo, Milei creció de 30 a 34. Hay un escenario de balotaje. Puede pasar cualquier cosa. Después voy a dejar ahí picando, más allá de los acuerdos o no los acuerdos, ¿qué hace el próximo presidente? Sea Milei o cualquiera, porque las cosas que hay que hacer
son cosas que la sociedad dice, sí, hagámoslo, pero conmigo no. Sí, hay que subir las tarifas para recortar subsidios, pero conmigo no. Sí, eliminar toda la obra pública. Pero si yo estoy en el sector o tengo un empleo y demás, no me toques a mí. Digamos, recortá y bueno, hacé lo que tengas que hacer con el gasto público, pero más que nada con los políticos. Pasarle la motosierra a los políticos, no a la sociedad, que está exhausta con tanto ajuste. Ahora vamos a ver porque claramente para eso se requiere mucho volumen político. Y hay una parte grande de la sociedad que no votó o que votó en blanco. Con lo cual, estos números por ahora de 30% más menos, es muy poca gente en términos de caudal electoral. No es el 54 de Cristina o el balotaje de Macri ganando, bueno, con un balotaje, ¿no? Con casi el 50%, 51%, ¿no? En el balotaje frente... 51-49. Efectivamente, frente a Daniel Scioli. Sumo lo que pasó ayer en Chaco, Javier. Sí, ayer se produjo el final de 16 años de gobiernos peronistas en la provincia norteña. Perdió Jorge Capitanich, ganó Leandro Javier Sudero del radicalismo. Había ganado en las PASO, sumado los votos de su contrincante, volvió a ganar ahora con una diferencia similar a la de las PASO, pero sumando más votos al igual que Capitanich. ¿Qué es lo interesante? Que además de los 16 años de final de peronismo en el Chaco, gobernando, es la sexta provincia que el peronismo pierde en las provinciales frente a algún candidato opositor. Los repasamos. Primero perdió en San Luis, después perdió en San Juan, después perdió en estos casos con candidatos mixtos, un poco peronistas, un poco independientes, hay de todo ahí. En Chubut perdió con el PRO, que fue el que llevó a Nacho López ahí al frente de la fórmula. En Santa Cruz perdió después de 32 años, perdió en Santa Fe también el peronismo y ahora le toca al Chaco. Queda solamente una provincia más el domingo que viene con elecciones anticipadas, que es Mendoza, gobernada por el radicalismo, por Juntos, donde el peronismo no tiene chance, pero va a quedar en manos o de alguien del radicalismo o de alguien del PRO. Esa es la novedad, justo antes, un mes y moneda que faltan para la elección general. Además, una elección que se definió en primera vuelta. En primera vuelta. Superó el 45%, 46% del candidato de Juntos por el Cambio contra 41% de Capitanich. Exactamente. No fue necesario ir a la segunda vuelta, se definió en la primera. Estamos viendo las imágenes ahí. Distinguimos desde acá a Patricia Bullrich. No vemos ni a Martín Lustó, no vemos a Gerardo Morales, no vemos a Horacio Rodríguez Larreta. Morales está en Europa, Rodríguez Larreta está en Nueva York, una reunión de la ONU con alcaldes y esas cosas que no solamente muestran que no estaban ahí, muestran cómo se han corrido de la campaña de Juntos por el Cambio, que es uno de los problemas de Juntos por el Cambio que marcaba recién Raúl, que esas diferencias internas pre-paso siguieron post-paso y hace difícil la remontada de Juntos por el Cambio. Patricia Bullrich al día siguiente, hoy, intentó ir al barrio de Merenciano Sena, uno de los barrios construidos en las afueras de Resistencia, y tuvo algunos inconvenientes con militantes, dirigentes del sector de Merenciano Sena, que está, recordemos, detenido por el crimen de Cecilia, él y toda su familia. Fijémonos lo que pasó. No, yo soy libre para andar en mi patria como quiera, ¿sabe? Pero acá es nuestro barrio. Sí, pero también es la patria argentina, ¿sabe? Pero este es nuestro barrio. Sí, pero usted no es dueña de un barrio. ¿Cómo que no? Acá las casas son de todos. Nosotros hicimos en este barrio. Sí, y yo lo respeto que ustedes hagan este barrio, pero ¿sabe qué? ¿Sabe qué?
Este barrio es de todos los argentinos, no es de ustedes. ¿Entiende? Yo me voy a sacar una foto acá. ¿A dónde vas a sacar foto? Acá, porque quiero denunciarlo al asesino de Merenciano. Usted también, una asesina. Cállese usted, cállese, 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 cállese. Maldonado, 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 se ahogó. Bueno, ahí está Patricia Bullrich en el barrio. Fue a hacer campaña, digamos. Fue a hacer campaña, no fue bien recibida. Veíamos en alguna de las imágenes alguna pintada ahí, Libertad para Merenciano. Es decir, esas personas son punteros de Merenciano. De Merenciano Sena, sí, claramente. Que era aliado en su momento, iba en la misma lista colectora de Capitanich en Las PASO. De hecho. Pero eso le suma o le resta, porque la verdad que las punteras, con la pintada que dicen Libertad para el Merenciano, un crimen, uno de los crímenes más atroces que hemos visto desde el retorno de la democracia, de un dirigente social y político que iba en la lista de diputados de Capitanich, me parece que para Bullrich le suma. Se supone que sí, de hecho fue la gente de Bullrich quien divulgó este video hoy a la mañana. También hizo un tuit, obviamente, condenando esto. Pero antes de terminar con el tema Chaco, quiero mostrarles una foto de un tuit de un diputado de Jorge Capitanich, Juan Manuel Pedrini. Producción tiene ahí la foto de Pedrini con el movimiento de Merenciano, que muestra con referentes del movimiento socialista emerenciano esperando para escuchar a Coqui y al compañero Sabatella. Ustedes dirán, ¿esto qué tiene que ver con qué? Bueno, que Pedrini no solamente es diputado nacional por el Chaco, delegado de alguna manera de Capitanich, sino que es el lugarteniente, el hombre que decidió Capitanich que fuera a la Comisión de Juicio Político de la Corte Suprema de Justicia. Había celebración hoy en el tercer piso del Palacio de Tribunales por la derrota de Capitanich y de su lugarteniente en la Comisión de Juicio Político que pretendía, de alguna manera, enjuiciar a la Corte Suprema. Tres cositas de Chaco, justamente yo llegué hace un rato del Chaco. Primero, es fantástico que ese 46,2, 46,3 estuvo desde el 10% de los votos escrutados. Todos esperaban que baje de 46 y no bajó. No bajó. Y llegó así hasta el récord. Segundo, la importancia de Chaco. Es la cuarta coparticipación del país. Es una provincia grande. Muy importante. Sí. Y tercero, el festejo de los radicales. Yo fui a cenar tarde por las calles del centro cantando la marcha radical. Fue impresionante. Y eran la mayoría jóvenes, muchísima juventud. Cedro se ganó a la juventud. ¿Y quién encabezaba en una camioneta esa marcha rodeada por motociclistas? Patricia Bullrich. Vamos a ir a una tanda. Cuando volvamos vamos a hablar con Fausto Espotorno un poquito de la motosierra de Milei. ¿Dónde puede pasar la motosierra Milei si quiere recortar el gasto público y achicar o eliminar el déficit fiscal? Bueno, atención, ¿no? Porque Milei apareció con la motosierra, ¿no? El viernes en Olavarría, desenfundó la motosierra, la encendió ahí, a ver si se escucha. ¡Tiembla la casa! ¡Tiembla la casa! ¡Tiembla la casa! No debe tener la cadena. No. No debe tener la cadena la motosierra. Bueno, es peligroso. No sé si tenía o no la cadena la motosierra, pero bueno, por suerte fue algo figurativo nomás, ¿no? Que venga la casta, gritaba Milei, y la gente enfervorizada. Mirando hacia adelante, bueno, la pregunta es dónde pueden cortar, ¿no? Porque, Fausto, ahí me gustaría un poquito tu interpretación. Sí. Uno ve el gasto público,
20 puntos del PBI es el gasto público nacional. Ahí tenemos una placa y más de la mitad de eso son jubilaciones y pensiones, gasto previsional, más planes sociales que se ajustan con la movilidad previsional. Exactamente. Eso es 11 puntos del PBI. 20. Efectivamente. Y después sí hay algunas partidas muy claras, digamos, donde se puede cortar. ¿Dónde se puede cortar gasto público? Mira, primer punto, algún espacio hay, o sea, yo siempre digo, el gasto público el año pasado, estamos hablando del año pasado, eran 20 puntos del PBI, en el 2004 eran 12 puntos del PBI, o sea, tuviste un crecimiento, pero ese crecimiento tenés ahí, planes sociales, que eso no creo que lo puedas cortar el primer año, tampoco creo que puedas cortar jubilaciones, y donde tenés algunos, entonces te empezás a mover ya con los, qué sé yo, salarios, 2,4 puntos del PBI. Podés ahí recortar, históricamente eran 2 puntos del PBI, podés 0,4 puntos del PBI, podés hacer algún recorte ahí. Claro, yo decía, bueno, supongamos que recorta, pero ahí en los salarios del sector público nacional, tenés los salarios de Policía Federal, del Ejército, de Gendarmería, digamos, de los hospitales nacionales, además de los administrativos. Supongamos que recorta el 30% de todo el personal y de los salarios. Eso son 2 puntos del PBI, el 30% es 0,6% del PBI. Eso es lo máximo que puedo recortar. Sí. Porque, digo, yo lo miro de otra manera. Históricamente eran 2 puntos, hoy son 2,4, podés bajar 0,4, 0,5, estás hablando de medio punto. Después tenés, donde está la crema de la recorte son los subsidios económicos, que son 2,6 puntos del PBI. Ahí tenés todo lo que es el subsidio de gas, electricidad, etc. Eso sí podés ir fuerte a hacer un recorte total de ese 2,6% del PBI energético de transporte, pero del otro lado tenés aumento de tarifa de luz, gas y colectivo en el AMBA, sobre todo en el área metropolitana. Porque la contrapartida son las tarifas. Después tendrás obras públicas, por ahí recortás, eso siempre se recorta. La idea de Milei en general ahí, él ya lo dijo varias veces, que su plan es reemplazar obra pública por obra privada, o sea, con esquemas tipo peajes, etcétera. Pero ahí ahí se ve 1,6% del PBI. Otra vez. La obra pública, ¿no? Acá, 1,6% del PBI. Podrás recortar un punto del PBI, porque después tenés escuelas que hace la Nación, transfiere a las provincias, algún hospital que haces, algún puente que no podés financiar privado. Mira, la convertibilidad, que se hacía mucha obra pública a través de financiamiento privado, estabas en 1 punto del PBI, lo que queda de obra pública pura financiada por el Estado. O sea, 0,6 podés recortar. Bueno, 0,6, ponele que hasta 1 punto como mucho, por ahí el primer año, además el primer año siempre se recorta en obra pública porque los nuevos gobiernos tienden a decir para todo, a ver qué obra pública estoy pagando, etcétera, ha pasado. Y después tenés déficit de empresas públicas. Ahí sí tenés un recorte a través de 0,8, 0,7 puntos del PBI, que es donde históricamente no tenías. Ahí, ese es un punto. O sea que ahí tenés mayormente casi todos los recortes. Si sumás son 4 o 5 puntos del PBI donde podés recortar. No creo que mucho más, ¿no? Sí, esos 4 sería un logro, cortar 4 puntos del PBI. Insisto, porque después... Pero se puede hacer. Pero todo tiene detrás resistencia, tensiones sociales, aumento de tarifa. Es decir, no es sencillo, porque después el gasto político, que es una parte, digamos, del gasto en salario, pero muy chiquito, o el gasto del Poder Legislativo, es 0,15 el PBI. Claro. Supongamos que, no estaría mal, que cortemos a la mitad todo el gasto legislativo del Congreso, a la mitad, 50%, una guadaña feroz. Es 0,07% del PBI. 0,7. 0,07% del PBI. No es ni siquiera 0,1%. ¿Se entiende? Sí. Si va con la motosierra y decís corto a la mitad, los 260.000 millones de pesos que tiene el Poder Legislativo. No sé si eso hay que hacerlo por ley. No, efectivamente. Yo creo que ahí ya entras ahí empieza la señal política más que nada, ¿no? Esa es la señal para la sociedad necesaria. Claro, porque vos vas a tener que hacer los recortes grandes están en subsidios, en obra pública, en transferencias a las empresas públicas por los déficits que tienen las empresas públicas, algún ministerio que podrás eliminar, pero después va a haber que dar señales políticas, porque es cierto lo que vos, el gasto administrativo del Estado, el gasto político debe estar en 1 punto del PBI como mucho en total, ¿no?
Y parte de ese gasto se necesita, digamos, o sea que no es totalmente todo eliminado. En las empresas públicas el déficit que es gasto operativo, digamos, Aerolíneas Argentinas, ¿qué? Digamos, ¿pierde plata porque vuela o porque tiene salarios altos de directores que no se...? Bueno, ahí cada empresa es un mundo. Es un problema. Los tiempos tampoco van a ser instantáneos. Cada empresa pública es un mundo. Una cosa es aerolínea, otra cosa es trenes, otra cosa es aguas. Claro. Y ahí vas a tener que meterte. Me imagino, aerolíneas tenés una cuestión con el tema de los vuelos internacionales, que es más caro mantener, pierde más plata ahí que en los locales. Vas a tener que meter un empresario ahí que ordene esa empresa. ¿Eso está en subsidios económicos? No, eso está en déficit de empresas públicas, que es otra línea. Es otra línea que es casi un punto del PBI. A ver, la placa anterior, el gráfico anterior. Ojo, lo que queremos decir con esto, una cosa es la señal que evidentemente cualquiera tendría que dar rápidamente para tratar de conseguir la adhesión de la sociedad en términos del ajuste fiscal que hay que hacer, pero después todo es conflicto social, todo es tensión. Claro. Del otro lado tenés o empleados, o empresas, o contratistas. Esto es lo que quería mostrar. El gasto público nacional tuvo un pico del 24% en 2020 con la pandemia, y el financiamiento del gran déficit fiscal y monetario, y actualmente está en 20 del PBI, porque se vino licuando con la inflación, se vino ajustando con la inflación. No, y también se eliminaron ahí algunos subsidios que había dado en el 2020 por el tema... Y efectivamente se eliminaron subsidios y además empezaste a recortar subsidios energéticos que los tenías más engrosados con todos los aumentos tarifarios que ha habido en los últimos 2 años. Y ojo, Macri llegó a bajar a 18,5% el gasto público en términos del PBI. Del 24 que había dejado Cristina al 18,5. De nuevo, esto con proceso de licuación, los 2 últimos años de Macri, con devaluación e inflación. No en meter las manos y hacer acuerdo político y demás para racionalizar estructuras. Ojo que por delante el próximo presidente tiene mucha tensión social. ¿Sí? No explica bien cuál es el programa económico para achicar el déficit fiscal, porque no se puede financiar. Una línea respecto a la motosierra. ¿Es algo simbólico? Aparece también ahí en la motosierra. La motosierra es un símbolo de recorte de los privilegios. Impresionante recorte de los privilegios de la política. Exactamente. Venimos a cortar los privilegios que la casta construyó durante todo este tiempo. Pero no venimos a ajustar a la gente. ¿No? Cuando dice este ministerio afuera... ¿Qué significa? Hecho a toda la gente. La motosierra tiene la ventaja de lo simbólico. Patricia Bullrich cuenta qué va a hacer y la gente sufre y se le caen las lágrimas. ¿Te das cuenta? Es un poco lo que dice Durán Barba. Esa es la otra cosa. Vos veías en los focus group, no lo mostramos, de que a Milei lo ven como en capacidad para ajustar el gasto público, pero sin producir sufrimiento en la gente. Así es. Así es. Es decir, que es como una especie de ajuste bueno. Que no va a tocar a la gente, sino a los políticos. Es ajuste bueno, es un loco bueno. Todo es bueno en Milei. Sí, seguramente habrá cosas que no puede hacer, pero no importa, yo confío en él. Bueno, ojo, porque ese mandato después cuando estás en el día a día, como es la economía argentina... Síganme, no los voy a defraudar. Claro, exactamente. Después tenés que ver qué hacer para manejar este país. Una línea final respecto, noticia de último momento... en las causas judiciales de Cristina Fernández de Kirchner. Sí, doble mala noticia para la vicepresidenta. Tal como se preveía, la Sala 1 de la Cámara de Casación Penal decidió reabrir 2 causas en donde Cristina Kirchner y todas las personas imputadas habían sido sobreseídos. Causa Otesur Los Sauces, los famosos hoteles de la familia Kirchner, donde se utilizaban supuestamente para lavar dinero, y memorándum con Irán. 2 muy malas noticias con una salvedad que es una buena noticia. De la causa Otesur Los Sauces, donde está implicada Cristina, también está implicado Máximo Kirchner y Florencia Kirchner, sus 2 hijos. Florencia Kirchner quedó fuera de la reapertura de la causa, con lo cual la hija menor de la vicepresidenta no va a ser juzgada por este caso. ¿Qué va a pasar ahora? Seguramente las partes, en este caso la defensa de Cristina y de todo el resto de los imputados en ambas causas, van a apelar ¿a dónde? A la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Bien, gracias Javier Calvo, gracias Fausto Espotorno, Raúl, gracias Slotnick. Nos estamos retirando, se quedan con Esteban Trebuch en el aire de A24, nos reencontramos mañana. Chau, chau, pásenla bien.